sobre todo en los países desarrollados, actualmente es la cuarta causa de cáncer ginecológico. Estamos hablando solo de cáncer ginecológico. Pero en algunos países en vías de desarrollo, como Bolivia, todavía sigue siendo una de las causas más importantes de morbimortalidad. Es fundamental la prevención, la detección oportuna de las lesiones premalignas y un tratamiento adecuado y también oportuno. Actualmente, en Estados Unidos se detectan 13.000 casos por año y de los cuales 4.000 fallecen por año por cáncer de cérvix. Como ustedes podrán ver, la incidencia y la mortalidad han caído en forma muy marcada. La edad media de diagnóstico de cáncer es 48 años y la edad media de muerte por cáncer de cérvix es 57 años. Quiero aclarar y recalcar que estas cifras o valores pueden variar un poco de texto a texto, de autor a autor, pero en general son cifras bastante aceptados por la mayoría. Por otra parte, en algunos países se ha observado una incidencia bimodal. Por ejemplo, entre los 35 a 39 años y entre los 60 a 64 años. A esto se denomina una incidencia bimodal. Repito, entre los 35 a 39 años y entre los 60 a 64 años. Métodos de detección y diagnóstico definitivo. La citología exfoliativa oncológica o examen de Papa Nicolau continúa siendo el examen más sencillo y el examen que puede alertar oportunamente de lesiones premalignas de cérvix que, como ustedes saben, son 100% curables. El efectuar este examen de Papa Nicolau en forma regular, algunos países han reportado que la muerte por cáncer de cérvix ha disminuido hasta en un 90%. Si la prueba de Papa Nicolau es clase 3 o corresponde a una displasia o corresponde a
a una neoplasia intraepitelial cervical o corresponde a una lesión intraepitelial escamosa, es preciso efectuar inmediatamente la prueba de Shiver con la solución de Lugol y luego efectuar una colposcopía. No se olviden las imágenes colposcópicas anormales como el mosaicismo, los vasos atípicos, ¿no? Que son imágenes anormales. Y lógicamente, de estas zonas colposcópicas anormales es de donde se efectúan las biopsias. Por tanto, las biopsias son colposcópicamente dirigidas. También es fundamental recordar que un examen colposcópico, para que tenga validez, debe visualizar la unión escamo-columnar. Por tanto, es fundamental que el colposcopio visualice perfectamente la unión escamo-columnar, porque es a este nivel donde con mayor probabilidad se van a iniciar las lesiones premalignas y malignas de cérvix uterino. Lógicamente, el diagnóstico definitivo es la biopsia. Y esta biopsia, repito, no puede ser tomada a ciegas, sino que debe hacerse colposcópicamente dirigida y se toma muestra de diversas zonas. Etiología. Actualmente se conoce con certeza que la etiología del cáncer de cérvix es el papiloma virus humano. Existen un número muy grande de serotipos de papiloma virus humano. Y los serotipos que implican mayor riesgo para el desarrollo de un cáncer invasor, son el 16, el 18, el 31, el 33, el 45. Son los serotipos que implican mayor riesgo. Pero aparte de estos 5 mencionados, existen muchos más serotipos que pueden ocasionar neoplasias malignas, pero su incidencia es mucho menor. De estos 5 mencionados, más del 50% de los cánceres de cérvix se debe o es ocasionado por el serotipo 16. Luego, aproximadamente un 20% de los cánceres es ocasionado por el serotipo 18 y así sucesivamente los diversos serotipos. No se olviden
que un 80% de las mujeres va a ser infectada por el papiloma virus humano. Pero que una mujer con sistema inmunológico normal o competente prácticamente va a eliminar este virus en el lapso de un año aproximadamente. Solo cuando es una paciente inmunodeprimida, por ejemplo HIV, que utiliza inmunosupresores, corticoides a altas dosis, por ejemplo, tabaquismo, en estos casos sí, estos virus pueden permanecer durante largo tiempo dentro de las células y luego incorporarse al genoma y desencadenar la producción de células malignas. Por otra parte, existen los serotipos 6 y 11, que son los responsables de la formación de los condilomas acuminados, más conocidos como verrugas genitales. Por tanto, los serotipos 6 y 11 vienen a ser benignos, y son los responsables de la aparición de los condilomas acuminados o verrugas genitales. La presencia de estos virus en las células intermedias y las células superficiales van a manifestarse por la presencia de los coilocitos, que son células que en su citoplasma y próximo al núcleo presentan cavidades grandes. Estos son los denominados coilocitos. Repito, células de la capa superficial o intermedia que presentan cavidades grandes en su citoplasma y próximo al núcleo celular. Entonces, es el papilomavirus el agente etiológico, porque en el 99.7% de estas células se ha podido identificar, determinar la presencia de este virus. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo para un cáncer de cervix están inicio de vida sexual a edad temprana, múltiples parejas sexuales, la alta paridad, pacientes inmunodeprimidas, uso de corticoides o inmunosupresores, por ejemplo, en casos de trasplantes, pacientes con infección por HIV. Luego,
el uso de pastillas anticonceptivas combinadas por largo tiempo, porque se ha observado que cuando se emplean estas pastillas anticonceptivas por tiempo prolongado, pueden favorecer mutación celular. Luego están las mujeres expuestas al dietilestilbestrol, un estrógeno sintético utilizado anteriormente en casos de amenaza de aborto. El dietilestilbestrol se abrevia como DES mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, S mayúscula. Y aquí también tiene importancia la condición socioeconómica baja. Estos son los factores de riesgo, pero en sí, todos estos factores favorecen la presencia del papiloma virus humano, que en última instancia va a desencadenar la producción de células malignas. Actualmente, así como hay factores de riesgo, se puede efectuar la prevención contra el cáncer de cervix. Y se hace con la vacuna aprobada en 2006 por la FDA. El Gardasil es la vacuna más utilizada, que es cuadrivalente o tetravalente contra los serotipos 6 y 11, que son los que producen los condilomas acuminados, y los serotipos 16 y 18. Esta vacuna se aplica en 3 dosis. La primera dosis, la segunda dosis a los 2 meses de la primera y la tercera dosis a los 6 meses de la primera. Se recomienda aplicar en mujeres entre los 9 y 26 años. También se recomienda aplicar en los hombres en el mismo grupo etario de 9 a 26 años. Lógicamente, se está haciendo mucho más hincapié vacunar entre los 11 y 12 años, poco antes de empezar la vida sexual. Los resultados son bastante satisfactorios y se ha observado una disminución mayor al 90% de los casos de NIC1, NIC2, NIC3, los casos de cáncer in situ, los casos de adenocarcinoma y los casos de cáncer invasor. Ha disminuido mucho más del 90%, demostrando su eficacia en aquellas personas que han recibido la vacuna. También existe otra vacuna, el Cervirax, que es una vacuna bivalente
que actúa solo contra los serotipos 16 y 18, que son los que pueden ocasionar un cáncer de cervix y además son los que tienen mayor incidencia en la aparición de este cáncer. Entonces, no se olviden, para la prevención actualmente es el uso de las vacunas contra el papiloma virus humano. Diagnóstico de cáncer invasor. Síntomas. Entre los síntomas que se presentan, un cáncer invasor, en las primeras etapas es totalmente asintomático. Luego, a medida que va evolucionando, progresando, los síntomas más tempranos y más frecuentes son el sangrado poscoital, una descarga vaginal de características patológicas, menorragias, metrorragias, sangrado posmenopáusico. Y ya, cuando el cáncer está muy avanzado, se puede manifestar con uropatía obstructiva, pérdida de peso y una descarga vaginal muy, muy fétida. Al examen físico, después de hacer el examen físico general, hacemos el tacto vaginal bimanual, básicamente para determinar las características de los parametrios. Es fundamental poder determinar las características que tienen los parametrios. Luego, el tacto rectal para determinar las características del tabique recto vaginal. Luego tenemos que hacer una revisión o exploración de los ganglios inguinales y de los ganglios supraclaviculares. Entre los exámenes complementarios que podemos solicitar están los de imagen, la ecografía transvaginal, que como ustedes saben es inocuo, muy accesible, nada invasivo, que nos puede ayudar a determinar algunas características del cervix y del contenido pélvico. Luego, la tomografía axial computarizada también nos va a permitir ver la extensión, metástasis, compromisos de otros órganos. Lo mismo la resonancia magnética nuclear, que nos va a permitir ver sobre todo metástasis, no solamente a órganos adyacentes, sino también metástasis a distancia. Y lógicamente nos permite determinar y tener un conocimiento y pronóstico más apropiado. Actualmente se está utilizando en neoplasias malignas
la tomografía con emisión de positrones, que vendría a ser el examen más apropiado, sobre todo, metástasis y metástasis a distancia. Este examen de tomografía con emisión de positrones todavía no existe en Cochabamba y creo que no existe en Bolivia, ni La Paz ni Santa Cruz. Mientras tanto, entonces estamos con la ecografía transvaginal, la tomografía, la resonancia magnética. Y lógicamente la biopsia es fundamental para confirmar si son células malignas o no y para determinar si existe una invasión de la membrana basal. Tipos histológicos. La biopsia nos va a permitir determinar también los tipos histológicos de cáncer de cérvix. El carcinoma escamoso, que está presente en un 70% de los casos. Y con mayor frecuencia es responsable del carcinoma escamoso, o llamado también carcinoma epidermoide, es el papilomavirus serotipo 16. El serotipo 16 es el que está más relacionado con el carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide, de las células escamosas planas pluriestratificadas. En cambio, el adenocarcinoma, o sea, el de las células cilíndricas, corresponde aproximadamente a un 20% de los casos de cáncer de cervix y está más relacionado con el serotipo 18. El carcinoma adenoescamoso corresponde aproximadamente a un 3%. Y se ha observado que es un cáncer más agresivo, el adenoescamoso. El carcinoma de células pequeñas es un porcentaje mínimo. Y dentro de los adenocarcinomas está el adenocarcinoma mucinoso, el carcinoma endometrioide y el carcinoma de células claras. Básicamente, fetos femeninos expuestos al dietilestilbestrol. Dietilestilbestrol. En general, la evolución de estos tipos histológicos y la conducta es similar para cada uno de estos tipos histológicos, aunque habíamos mencionado que el carcinoma adenoescamoso en algunas ocasiones se observaba que tenía mayor agresividad. Pero la conducta y el tratamiento va a ser similar para todos los tipos histológicos.
El cáncer de cérvix uterino se puede propagar por extensión. Básicamente, a los órganos próximos al tejido parametrial, mucosa rectal, mucosa vaginal. Entonces pueden, por extensión, llegar, comprometer los parámetros mucosa vaginal, mucosa rectal. Pero fíjense, el cáncer de cérvix raras veces se extiende a la cavidad endometrial. Sería lógico pensar que sería la extensión más directa, más fácil propagarse a la cavidad uterina. Pero sin embargo, lo hace muy raras veces y lo hace con mayor frecuencia vejiga, recto, parametrios, paredes laterales de la pelvis. Linfática, entonces toma los ganglios inguinales, los ganglios paraórticos y los ganglios supraclaviculares. En la etapa 1, un 15%, existe la probabilidad de un 15% de compromiso ya ganglionar. En la etapa 2, un 30%, en la etapa 3, un 50%, y en la etapa 4, mayor al 60%, ya están comprometidos los ganglios. Y finalmente, la propagación hematógena es la que nos permite comprender metástasis a distancia, por ejemplo, hígado, hueso, pulmón, ocasionalmente otros órganos, incluido el cerebro. Pero entre las metástasis a distancia, hueso, hígado, pulmón. Apariencia macroscópica. Pueden ser exofíticos y endofíticos. Los exofíticos dan una apariencia de basil al cérvix, un aspecto ulcerativo, un aspecto granular y sangrante. Entonces, en etapas avanzadas, para tener esta apariencia macroscópica, pues son etapas avanzadas. Al poner el espéculo, si es exofítico, vamos a poder observar estas características. En cambio, cuando es endofítico, que crece dentro del canal endocervical, muchas veces puede pasar inadvertido y no darnos cuenta de este tipo de cáncer endofítico. También, si se manifiesta, es ulcerativo y con sangrados anormales. Etapificación. Esta última etapificación fue propuesta por la FIGO, Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, en el año 2009 y continúa vigente a la fecha. Es una etapificación clínica. Lo ideal es hacer bajo anestesia. Y cuando hay una sospecha,
grande de cáncer de cervix, o inclusive ya confirmado por biopsia, por una biopsia, la etapificación requiere una placa de tórax, una cistoscopía, una pielografía intravenosa, requiere una proctoscopía y un enema varitado. Entonces, para hacer una etapificación adecuada, debemos proceder a hacer estos exámenes complementarios. Repito, placa de tórax, cistoscopía, pielografía intravenosa, proctoscopía y enema varitado. La etapa 0 es el cáncer in situ. Luego está la etapa 1, que se divide en A y en B. La etapa 1 además se divide en A1 y A2. En la etapa 1 el cáncer está localizado en el cervix. En el A1 la penetración es igual o menor a 3 milímetros y una extensión menor a 7 milímetros. En la etapa 2, la penetración es hasta 5 milímetros y una extensión hasta 7 milímetros. En realidad, la etapa 1 y 2 básicamente son diagnósticos microscópicos. En la etapa B1, la lesión es menor a 4 centímetros, donde ya se puede observar clínicamente, y en la etapa B2 es mayor a 4 centímetros, pero siempre todavía localizados en el cervix. En la etapa 2 se divide en A1 y A2. Y B. A1, cuando toma dos tercios superiores de la vagina y la lesión macroscópica es menor a 4 centímetros. En la etapa 2A, 2, toma los 2 tercios superiores de la vagina y la lesión macroscópica es mayor a 4 centímetros. Y en la etapa B toma los parametrios, pero todavía no llega a pared lateral de la pelvis. En la etapa 3, solo A y B. En la etapa 3A toma ya el tercio inferior de la vagina. Y en la etapa 3B, tercio externo de los parametrios, llegando hasta la pared lateral de la pelvis, y o hidronefrosis por obstrucción.
En la etapa 4A ya existe compromiso de órganos adyacentes, mucosa vesical, mucosa rectal. Y en la etapa 4B existe metástasis a distancia, como habíamos mencionado, hígado, hueso, pulmones principalmente. Conducta. Una vez efectuada la etapificación, la conducta o tratamiento fundamentalmente es quirúrgica, radioterapia y quimioterapia. Cuando es una etapa 0 o in situ, dependiendo de la paciente, de la edad de la paciente y del deseo o no de tener más hijos, se puede efectuar una conización si la paciente desea embarazos futuros o realizar una histerectomía total, generalmente extrafacial, in situ. En cambio, y también puede ser para la etapa 1A1 y la histerectomía extrafacial. En cambio, en la etapa 1A2 a la etapa 1B1 ya tiene que ser una histerectomía radical. ¿Y en qué consiste una histerectomía radical? Extirpar el útero, extirpar todos los tejidos parametriales, extirpar la arteria uterina desde su origen, o sea, a nivel de la ilíaca interna, extirpar el tercio superior de la vagina, extirpar la mitad interna de los ligamentos uterosacros y efectuar vaciamientos ganglionares pélvicos y paraaórticos. Fíjense, estamos hablando máximo que se puede efectuar un tratamiento quirúrgico con una histerectomía radical hasta la etapa 1B1. A partir de la etapa 1B2 ya no es recomendable un procedimiento quirúrgico a no ser con fines paliativos, por ejemplo, un sangrado, sí, pero solo fines paliativos. Entonces, una histerectomía radical requiere bastante experiencia y, lógicamente, de un cirujano oncólogo o un ginecólogo con subespecialidad en oncología ginecológica que también está capacitado para hacer este tipo de cirugías de vaciamientos ganglionares, de extirpar la arteria uterina a partir de su emergencia en la ilíaca interna o hipogástrica. Para las demás etapas se recomienda la radioterapia. Una teleterapia, inicialmente la teleterapia
con una irradiación de 4.000 a 5.000 centigrados, que básicamente el objetivo es actuar sobre los ganglios pélvicos, ganglios paraaórticos, reducir el tamaño de la neoplasia maligna y, quién sabe, favorecer para una cirugía posterior. Y luego se aconseja hacer una braquiterapia, la TV-terapia generalmente con cobalto y la braquiterapia con cesio. Es una irradiación intracavitaria, también 4.000 a 5.000 centigrados. TV-terapia inicialmente, luego braquiterapia. Y finalmente, para casos más avanzados, sobre todo metástasis y metástasis a distancia, la quimioterapia, una combinación de cisplatino más topotecan o cisplatino más paclitaxel. Cisplatino más paclitaxel o cisplatino más topotecan, que se ha observado una respuesta favorable momentánea en un 50% de los casos. Entonces, repito, el tratamiento es quirúrgico, pero máximo hasta la etapa 1B1. Sí, donde se puede ofrecer beneficio a la paciente. Después, toda la cirugía, si es que fueran paliativas, por ejemplo, por sangrados continuos, permanentes, que pueden provocar shock hipovolémico, o inclusive algunas veces por mucho dolor cuando los ganglios están los ganglios linfáticos están muy voluminosos y comprimen los nervios, y lógicamente va a provocar un dolor muy intenso y continuo. Entonces, ya hemos hablado de la conización en un cáncer in situ, y donde la paciente desea mantener todavía la fertilidad. Lógicamente hay que hacer controles muy frecuentes cuando se efectúa la conización. La histerectomía, pues, y la histerectomía radical. La radioterapia con la TV-terapia, la braquiterapia y la quimioterapia. Pronóstico y tasa de sobrevida a 5 años. El pronóstico va a depender del lugar de la metástasis o del número de ganglios comprometidos y ganglios inguinales, ganglios pélvicos, paraaórticos, supraclaviculares, ¿no? Va a depender del tamaño del tumor. Mayor a 5 centímetros, pues el pronóstico va a ser peor. Y también de la edad de la paciente. A mayor edad, peor pronóstico. Cáncer de muerte. Muchas de estas pacientes, un 50%, fallecen por uropatía obstructiva, casi un 40% por infecciones. Recuerden que les dije que a medida que va avanzando el cáncer es una descarga vaginal fétida, muy fétida. Realmente es un olor insoportable y se puede sentir
a muchos metros de distancia. Y finalmente, sangrados. 2 a 7% pueden fallecer. En estos casos se aconseja hacer una ligadura de arterias hipogástricas, la uterina es una rama de la hipogástrica. Y, lógicamente, pues las metástasis también, si son órganos vitales como pulmón, hígado, pues pueden ocasionar la muerte. Cáncer de cervix y embarazo. Es uno de los cánceres más frecuentes durante el embarazo. Se considera que 1 en 1200 a 1 en 2200 las mujeres embarazadas va a cursar simultáneamente con cáncer de cervix. Existe mayor dificultad para el diagnóstico. Muchas veces se atrasa el diagnóstico y, lógicamente, la neoplasia va a seguir avanzando, progresando. En toda mujer embarazada, si no tiene un examen de Papa Nicolau reciente, es mandatorio efectuar en la primera consulta. Y mucho más si tiene factores de riesgo. El cáncer, el embarazo no va a alterar el curso del cáncer de cervix, pero sí va a determinar la conducta. Muchas veces se puede efectuar una resonancia magnética nuclear para poder observar con mayor detalle la extensión del cáncer. Recuerden que la resonancia magnética y la ecografía son exámenes totalmente inocuos para el feto. Entonces se puede realizar una resonancia magnética. Cuando el diagnóstico se efectúa en la primera mitad del embarazo, se sugiere interrumpir el embarazo. Y cuando se efectúa en la segunda mitad, lo recomendable es acelerar la madurez pulmonar fetal una vez documentada la madurez pulmonar fetal, interrumpir el embarazo. Muy bien, hemos tratado de resumir lo más que se podía cáncer de cervix. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguna aclaración, con mucho gusto puede hacerlo en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no hay preguntas, terminamos la clase. Que tengan buenas noches y nuevamente espero su participación el día jueves en la mañana. Ya estamos próximos a terminar el programa de ginecología de 5º año. Si no hay preguntas, que tengan buena noche. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Noche, doctor. Gracias a ustedes.